mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. Se mi sento di morire, e se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sua battaglia. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua battaglia. Como última disertación de este congreso, escucharemos a Paula Mendoza, licenciada en obstetricia y facilitadora de biodanza, con su disertación Cuidarse para cuidar, experiencia de una clase de biodanza brindada para obstétricas en el Hospital Piñero. La licenciada obstétrica Natalia Manosian será la encargada de transmitir las consultas del chat durante el espacio de intercambio con la disertante. Bienvenida, Paula. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación para dar esta charla. Y me encantó escuchar a la disertante anterior decir que es muy necesario que las parteras nos sensibilicemos, que podamos abrir nuestra escucha para poder atender a las embarazadas y sus familias desde un lugar más integral. La idea de esta charla, no es una clase, es poder contarles la experiencia de una clase de biodanza que fue pensada para las obstétricas del Hospital Piñero. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para empezar esta charla me pareció que estaba muy bueno empezar a contarles mi recorrido, porque una de las cosas que trabajamos a través de biodanza es trabajar sobre nuestra identidad. Y bueno, mi forma de nacer, mi nacimiento, que fue en la casa de mis padres, en un parto domiciliario no planificado, un día de invierno, de mucho frío, lluvioso, estuvo rodeado de vecinos, estuvo rodeado de besos, porque la experiencia obstétrica de mis padres previa a mi nacimiento fue la de un nacimiento de un bebé de término que nació sin vida. Entonces imagínense el miedo que había en esa habitación y el miedo que había alrededor de todos los que estaban acompañando mi nacimiento en ese momento. La siguiente diapositiva. Mi forma de nacer y también la historia obstétrica familiar marcó mi vocación a fuego. Y desde muy chica sabía que iba a trabajar con personas embarazadas y con bebés. Había una fascinación por ese tema. Siempre desde chiquita leía sobre esa temática, estaba muy interesada sobre los cuidados de los bebés recién nacidos, sobre el embarazo. Y cuando terminé el colegio secundario, a los 17 años, me inscribí en el ciclo básico común para ingresar a la carrera de licenciatura en obstetricia en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El recorrido que hice profesionalmente seguramente es común o similar a muchas obstétricas en Argentina. Terminé mi carrera y realicé el examen para la residencia obstétrica, realicé la residencia y fui jefa de residentes en el Hospital Piñero de la ciudad de Buenos Aires. También trabajé como puericultora, siendo partera, trabajé como puericultora en la maternidad suiza argentina, tanto en RAM, o sea, en la sala de internación como en neonatología. Atendí partos domiciliarios en un breve periodo de tiempo y desde el año 2012 que trabajo en el Centro de Salud número 44, que depende del Hospital Piñero, como obstétrica de planta. En esos años trabajé, y actualmente también, ¿no? Pero en esos años trabajé muchas horas, muchos días de corrido, de hacer guardias de 48 horas, de salir del centro de salud directamente a la maternidad suizo-argentina y trabajar por ahí de 8 a 11 de la noche. Y mi cuerpo estaba súper exigido. Vamos a ir a la siguiente diapositiva.
Una gran parte de mi identidad estaba representada por mi profesión. Mi profesión era lo más importante para mí, ponía mucha energía en trabajar y también en formarme para poder darle lo mejor a las personas que atendía. Y hasta que cerca de mis 33 años, por una hernia de disco lumbosacra, tuve que forzadamente estar en reposo durante 2 meses. O sea, durante 2 meses estuve acostada en una cama. Y ese parate fue un parate en mi vida, fue un parate también para mi profesión, para dejar de trabajar tanto, y hizo que de manera forzada tenga que ocuparme de mi salud y de llevar toda mi atención y todo mi cuidado que ponía muchas veces afuera o que ponía casi todo el tiempo afuera en rehabilitar el cuerpo, en tratarlo, y no había mucho lugar para el placer. Todo era médicos, kinesiólogos, osteópatas, clases de yoga terapéutico. Hice diferentes terapias, diferentes tratamientos para evitar una cirugía, que en ese momento era para mí muy importante porque eh, porque era una persona joven y me parecía que estaba bueno poder evitarla. Llegó un momento en donde el mover el cuerpo y el hablar del cuerpo era solamente para tratarlo y rehabilitarlo. Entonces, dentro de una de las terapias que realicé, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, eh, comencé a hacer terapia psicológica y en ese momento la psicóloga que me atendía me recomendó empezar clases de biodanza. No sé si tienen experiencias con personas o lo pasaron personalmente o con personas que tienen alrededor que tengan hernias de disco. Son muy dolorosas y lleva mucho tiempo poder hacer actividades cotidianas simples sin dolor. Y sobre todo la movilidad está muy comprometida cuando es lumbosacra. Entonces, en ese momento, cuando la psicóloga me recomienda empezar biodanza, el primer pensamiento fue, ¿cómo hago con el dolor? Y me recomendó que vaya aunque me duela. Y así fue como empecé a buscar clases de biodanza para empezar a poder conectar con el placer de mover el cuerpo, empezar a conectar con el placer y con el cuidado y el respeto del cuerpo y no solamente rehabilitarlo y tratarlo. Vamos a la siguiente diapositiva. La idea es poder hacer una breve introducción de lo que es biodanza para que ustedes puedan tener conceptos básicos y sobre todo saber que esta disciplina tiene un fundamento teórico y un fundamento científico. No es mi intención que ustedes puedan explicar estos conceptos, sino empezar a empaparse con qué es biodanza y cómo llega biodanza a mi vida, ¿no? La primera vez que escuché la palabra biodanza fue en la facultad, en la materia que teníamos de preparación para el curso de parto, y habíamos hecho algunos ejercicios, pero no una clase entera. Lo único que me acordaba yo era que caminábamos por el espacio. A partir de empezar biodanza como un proceso para conectar con el cuerpo, conectar con el placer, conectar con la alegría de estar viva, me entero que hay escuelas de biodanza en donde uno puede hacer la formación para ser profesor o facilitador de biodanza. Entonces, luego de unos años de empezar clases de biodanza en un grupo semanal, empiezo la escuela de biodanza para ser facilitadora. Y biodanza es una disciplina que comienza alrededor de los años 60, es creada por el psicólogo Rolando Toro, y se basa en que él trabajaba en un neuropsiquiátrico de Chile y empieza a hacer experiencias clínicas con enfermos psiquiátricos, con música y movimiento. Lo que él pensó inicialmente es poner música que los relaje, y él empezó a observar que la música que por ahí tendía a relajar a las personas que no tenían problemas psiquiátricos, a estas personas que estaban internadas en el neuropsiquiátrico las despersonalizaba más. Es como que
se desconectaban más de su identidad. Entonces, empezó a hacer diferentes ensayos clínicos en donde veía cómo las diferentes músicas y los diferentes ejercicios influían, incidían en la despersonalización de estos pacientes psiquiátricos. Él trabajó en el Centro de Estudios de Antropología Médica, en donde junto con su director hacían diferentes actividades de psicoterapia para humanizar la medicina. La intención que tenían ellos con estas actividades es poder desestigmatizar a estas personas que estaban internadas en neuropsiquiátricos. Y, por ejemplo, empezaron a hacer clases de biodanza no solamente para las personas que estaban internadas, sino para los familiares, para las personas de la sociedad en general. Y empezaron a ver que esto que aplicaban en los enfermos psiquiátricos podían llevarlo a la sociedad en general para poder mejorar la calidad de vida y poder conectar a las personas con la alegría de vivir. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, con esta propuesta, el sistema de biodanza nace para que las personas puedan empezar a humanizar sus vínculos y puedan mejorar su calidad de vida. Vamos a ir a la siguiente. ¿Qué es biodanza? La palabra biodanza viene del prefijo bio, que significa vida, y la palabra danza, que en su acepción francesa significa el movimiento integrado pleno de sentido. La danza, para Rolando Toro, no tenía que ver con una danza que seguía una coreografía o que tenía una estructura, sino la danza como una manera de expresarse, que en realidad es una de las formas previas al lenguaje para poder expresarse antropológicamente. Vamos a la siguiente filmina o diapositiva. Esta es la definición teórica de biodanza. Biodanza es un sistema de integración humana, renovación orgánica, reeducación afectiva y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Su metodología consiste en inducir vivencias integradoras por medio de la música, del canto, del movimiento y de situaciones de encuentro en grupo. En las próximas diapositivas vamos a desmenuzar un poquito esta definición de biodanza. Lo importante en la definición de biodanza es que una clase de biodanza no puede hacerse de manera individual, el grupo va a ser primordial, siempre necesitamos hacerlo con otras personas y la finalidad de biodanza es poder tener una conexión con uno mismo, con el entorno y con la totalidad. Vamos a la siguiente diapositiva. La integración afectiva, para bajarlo a algo más concreto, tiene que ver con poder conectar con la naturaleza a través de la afectividad. El amor va a ser el medio para poder conectar con nuestra naturaleza y con nuestro entorno. Y la afectividad va a ser como el puente, ¿no? Para poder conectar con los instintos, las vivencias y las emociones. Vamos a la siguiente diapositiva. La renovación orgánica tiene que ver con la capacidad de autorregulación que tiene nuestra biología, nuestro cuerpo, y a través de una clase de biodanza que va a tener una curva que va a respetar la fisiología, vamos a poder regenerar nuestras células y disminuir los factores de desorganización. Vamos a la siguiente diapositiva. El poder organizar las funciones originarias de la vida tiene que ver con poder conectar con los instintos, poder aprender a partir de los instintos para poder conservar la vida y permitir su evolución. Vemos a los instintos como un medio para adaptarnos y para poder preservar la vida, no como un acto irracional. Vamos a la siguiente diapositiva. Y la teoría de biodanza va a estar estructurada a partir del principio biocéntrico. El principio biocéntrico es un paradigma que
lo que propone es llevar la vida al centro, o sea, poder cultivar el respeto y el cuidado de la vida en todas sus formas. Y Rolando Toro restablece la noción de la sacralidad de la vida, ¿no? De poder cuidar y respetar la vida tomando su sacralidad, tomándolo como sagrado. Vamos a la siguiente diapositiva. Y las clases de biodanza van a estar regidas a través de la vivencia, ¿sí? La finalidad de la clase de biodanza es poder activar a través de la danza y de ejercicios de comunicación en grupo, de vivencias armonizadoras, experiencias vividas de alta intensidad y que son vividas por el sujeto, digamos, son vivencias que son subjetivas, no son grupales, en el tiempo presente, aquí y ahora. Y esto lo que va a producir es que podamos conectar con nuestras emociones y que podamos sentirnos vivos aquí y ahora, poder tener una puerta de entrada al ser, a la totalidad, a nuestra alma, para, para poder conectar con nuestra identidad que no esté impregnada con la cultura, con lo que aprendimos, con nuestra educación. Poder conectar con esa parte de nuestra identidad que la cultura generalmente hace que la aparte o la exilie o que no nos permita conectarnos o llegar a conocernos, ¿no? Desde este lugar original. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, a partir de mi proceso de biodanza, de haber hecho la formación en la escuela de biodanza, que son 3 años, y 1 año de práctica docente, en octubre del año pasado le propongo a la coordinadora obstétrica del Hospital Piñero dar una clase para las obstétricas del hospital, para todas las obstétricas del hospital, y esta fue la invitación que hicimos a través de los grupos, los diferentes grupos de WhatsApp, para que concurran las obstétricas que quisieran, que se sientan con ganas de compartir esta experiencia que para la mayoría era desconocida. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Lo que hicimos fue invitarlas un miércoles de octubre en el horario del Comité de Morbo y Mortalidad. Es un comité que se realiza en el hospital hace más de 30 años y que es un espacio de cuidado que fue variando y creciendo y se fue nutriendo a lo largo de los años, en donde en este comité nos reunimos las obstétricas del área programática de los diferentes centros de salud del hospital, para poder charlar sobre diferentes temáticas y sobre diferentes casos que tenemos de embarazadas con patologías o con problemáticas sociales. Entonces, es un lugar de consulta, es un lugar en donde nos reunimos para poder llevar estas situaciones difíciles, para que haya comunicación entre el hospital y las diferentes áreas del hospital, como neonatología y pediatría, con trabajo social, con obstetricia y ginecología, y el área programática, que al estar en otro lugar físicamente, no estar dentro del hospital, la comunicación muchas veces se dificulta. Entonces, bajo este encuadre del horario del Comité de Morbo y Mortalidad, me pareció que era una hermosa manera de invitarlas a poder reunirnos, a hablar y mirarnos desde otro lugar, ¿no? Que no sea la forma en la que nos reunimos habitualmente. La clase se llamó Cuidarnos para Cuidar, porque, bueno, como les contaba, con mi experiencia personal de haber puesto mucha energía en el cuidado hacia las personas que acompañaba, las familias que acompañaba, y de poner tanta energía hacia afuera, pude darme cuenta de cómo yo brindaba todo ese cuidado hacia los demás, pero descuidándome. Entonces me pareció que era un tema muy importante y que nos atraviesa a todas, porque en general al estar ocupando este lugar de cuidado, muchas veces nuestra profesión nos lleva a relegarnos, ¿no? A relegar a nuestras familias, a relegar
nuestro cuidado con respecto al cuerpo, nuestro cuidado con respecto a que pasamos diferentes situaciones a lo largo de la vida, desde crisis vitales, desde si fuimos madres o no, si perdimos algún familiar. La pandemia misma no nos atravesó de la misma manera a todas, y me parecía que era una manera también de volcar un poquito de lo que a mí me ayudó a transformar mi manera de pararme como profesional, como obstétrica, mi manera de brindarme, ¿no? Y que el aprendizaje mayor fue que si yo no me puedo cuidar y no puedo brindarme desde un lugar placentero y brindarme, digamos, en el cuidado desde un lugar sacrificado, va a ser una vivencia muy satisfactoria para mí y para las familias que acompaño. De las 50 obstétricas que pertenecemos al hospital, concurrieron 22, y de las 22 obstétricas, ninguna había estado en una clase de biodanza anteriormente. No sabían más que lo que decía la invitación. Entonces esa mañana lo que también me sorprendió y fue muy gratificante para mí es que primó la confianza. Ellas confiaron en esta invitación y esta propuesta y vinieron sin saber muy bien de qué se trataba. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Lo que hicimos al llegar es ponernos en ronda alrededor de este altar, que simbólicamente tenía objetos que tienen que ver con nuestra profesión, como esta figura de esa mamá mirando ese bebé, o esa mujer mirando ese bebé, sosteniendo ese bebé. Y lo que les pregunté es que me dijeran en una palabra cómo llegaban a esta clase. Y lo que respondieron ellas fueron que llegaron expectantes, intrigadas, abiertas, curiosas, confiadas y sobre todo disponibles. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. No hubo mucho material fotográfico en la clase, la verdad que la intención fue simplemente compartir este regalo con ellas. Estas son algunas de las fotos de algunos momentos de la clase de biodanza. Fue muy emocionante poder reunirnos en el aula magna, en donde en otros momentos nos reunimos para cursos, jornadas, para realizar clases teóricas. Y nos reunimos a mirarnos, nos reunimos a reconocernos desde otro lugar, a honrarnos como obstétricas, como mujeres, como personas. Y lo que más me sorprendió es que esa clase fui acompañada por el director de la escuela donde estaba terminando las prácticas docentes, y lo que veíamos es que terminábamos una danza o un ejercicio e inmediatamente, de manera instintiva, ellas ya daban comienzo al ejercicio siguiente, como si subieran perfectamente la curva que tiene una clase de biodanza. Y durante toda la formación de la escuela de biodanza, yo encontré un paralelismo entre lo que es ser facilitador de biodanza y crear estos espacios de confianza, de poder conectar con uno, de poder conectar con el otro, de poder conectar con la totalidad, con lo que facilitamos las obstétricas. Las obstétricas estamos trabajando en un momento de la vida de las personas, de las mujeres y de esos bebés que están naciendo, que están atravesados por las líneas de evidencia de biodanza, que son los potenciales que son comunes a todas las personas, son potenciales genéticos que son comunes a todas las personas y que se agrupan en 5 grupos. Es la afectividad, la creatividad, la sexualidad, la creatividad y la trascendencia. Y nosotras, sin saberlo, sin saber este marco teórico, digamos, de biodanza, estamos todo el tiempo trabajando con esas líneas de evidencia y tenemos muchos recursos
que yo después pude como nombrar con biodanza y reconocer con biodanza en mi propio proceso y trabajarlo en mí para poder brindarlo después desde otro lugar a las personas que acompañaba. Entonces, con el director de la escuela como que nos mirábamos y entendíamos de que en realidad las obstétricas tenemos incorporado los términos y el fundamento teórico de biodanza. Lo hacemos todos los días sin saberlo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Luego de la clase, nos volvimos a reunir en una ronda, en un círculo, y les preguntamos cómo se fueron. Y nos respondieron que alegres, agradecidas, felices, relajadas, energizadas, emocionadas y en paz. Y esta es la foto que sacamos luego de terminar la clase. Y bueno, no sé si pueden apreciarlo, pero es maravilloso ver la expresión en la cara, ¿no? De alegría, de luminosidad, de paz, de comunión también, ¿no? Porque luego de esta clase pudimos reencontrarnos desde otro lugar. Hubo ahí como un hilo conductor que es la afectividad que nos acercó, ¿sí? Y eso se vio con las devoluciones de ellas luego de la clase en donde agradecían haber tenido este espacio, reconocían lo necesario que son estos espacios para poder trabajar sobre nuestro propio bienestar. Nosotras todo el tiempo estamos queriendo facilitar o trabajamos para facilitar que estas familias puedan transitar este momento de la vida que es la llegada de un nuevo integrante a la familia desde un buen lugar, ¿no? Desde un lugar placentero, desde un lugar alegre, desde un lugar en donde haya bienestar, y poder brindárnoslo a nosotras mismas me parece que es fundamental. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y acá quería compartirles una frase que es de Rolando Toro, que dice: biodanza es un camino para reencontrar la alegría de vivir, pues cambia radicalmente la actitud occidental estructurada sobre los valores del hombre sacrificial por aquella del ser que busca el goce y la plenitud. Y al encontrar esta frase, Rolando Toro, además de ser psicólogo, es poeta, era poeta, y al encontrar esta frase me pareció que era como ideal para poder cerrar esta idea, ¿no? De poder empezar a cuidar sin sacrificarnos, poder brindarnos en nuestra tarea diaria como obstétricas desde el placer de poder acompañar, pero sin descuidarnos, sin perder, ¿no? Este goce y esta plenitud de poder acompañar a los demás en este momento tan importante en la vida de las mujeres, de los bebés y de las familias. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias. Y en la siguiente diapositiva les dejo la bibliografía si quieren leer un poquito más y profundizar un poquito más en la parte teórica de biodanza. Hola Pau, ¿cómo Hola, estás? Nati. La verdad que me encantó escucharte, cómo vos transitaste hasta que llegaste a la biodanza, tu experiencia en el taller de Cuidarnos para Cuidar con todas nuestras compañeras obstétricas. Y la verdad que lo que leí en el chat es esto, ¿no? Lo que vos decías, que nadie nos enseñó a cuidarnos, ¿no? Que es tan importante nuestro lugar y darnos. Y creo que la biodanza es esto, ¿no? Conectarnos con el otro, poder mirarnos, descansar la mente, dejar que, ¿no? A través de la danza, me parece que hay muchos beneficios que vos fuiste contando en todo tu transitar de la biodanza. Lo que te quería preguntar, algunas preguntitas que hicieron las compañeras, era si Sí. la biodanza se utiliza con las embarazadas, en los talleres Sí. de puerperio. Yo en este momento todavía no lo utilicé con embarazadas, por eso no me parecía pertinente hablar de eso, porque no es algo que yo esté haciendo en este momento.
Ajá. Pero sí, la biodanza tiene diferentes aplicaciones. Y una de las aplicaciones es el trabajar biodanza durante el embarazo, durante el puerperio. Hay biodanza con mamás y bebés. Qué O bueno. sea que se puede aplicar esto en el momento de la crianza. Sobre todo me parece súper importante porque en biodanza se trabaja sobre la parte luminosa del ser, ¿sí? Y el aprender, el poder atravesar el aprendizaje, no solamente desde un lugar intelectual, es muy difícil hablar sobre la teoría de biodanza. Claro, claro. Comprendo. Sí, hay que vivenciarlo, porque es lo que vos dijiste, Exactamente. ¿no? Es como muy difícil poder explicar algo que en realidad es algo que va a pasar por la vivencia que encima es subjetiva. O sea, es Claro, como claro. poder explicar lo que yo siento cuando me tiro al agua para aprender a nadar. Tal cual. Hay que pasarlo por el cuerpo y por la vivencia. En diferentes lugares del mundo, o sea, hay biodanza y hay biodanza para embarazadas. Obviamente que es algo que me gustaría hacer en un futuro próximo, pero Claro. bueno, todavía no lo pude practicar yo mismo, ¿no? Y lo que me parece muy importante es el poder abrir estos espacios de bienestar también para los profesionales de la salud, ¿no? A partir de la pandemia estuvo mucho en la boca de todos el poder cuidar a los que nos cuidan, y muchas veces nosotras que estamos ocupando un lugar de cuidado total, todo el tiempo estamos facilitando, no sé, que la embarazada no vaya y venga del centro de salud al hospital, que pueda tener turnos rápidos de laboratorio, que pueda llegar de la mejor manera al momento del parto. Facilitamos todo el tiempo el bienestar y la salud, ¿no? Y pero nosotros biodanza, quedamos siempre relegados. claro, no nos incluimos en ese bienestar muchas veces. Entonces me parecía muy, muy bueno poder como abrir este espacio para que el cuidado no sea solamente para los demás o que quede por fuera de nuestra profesión, ¿sí? Que puedan empezar a ver estos espacios de bienestar para nosotras como profesionales. Sí, y yo creo que vos contabas la biodanza, o sea, no hay como requisito, se puede hacer a cualquier edad, no hay una condición física que hay que tener. No, sí hay, por ejemplo, biodanza para personas que tienen determinados diagnósticos. Hay biodanza clínica, por ejemplo, ¿sí? Okay. Hay situaciones que se dan, te cuento una experiencia, ¿no? De facilitadores de biodanza. Personas que tienen Alzheimer o personas que tienen un trastorno psiquiátrico, lo ideal sería que estén en un grupo de biodanza clínica. Claro. ¿Sí? Porque en realidad la idea es que haya un espacio que sea cuidado, ¿no? Y, por ejemplo, biodanza para embarazadas o para mujeres puérperas, ¿sí? O para familias puérperas, porque también hay que empezar a incluir a toda la familia, no solamente a la persona que está transitando. Porque aparte es una actividad grupal, entonces. Exacto, y es muy enriquecedor porque se trabaja mucho sobre las protovivencias, que son las primeras vivencias que tenemos todos desde nuestra gestación a los primeros 6 meses de vida. Entonces nosotros estamos muy impregnadas de esto. O sea, yo lo que veo en biodanza lo trabajé mientras que trabajaba en lactancia, atendiendo personas en la maternidad argentina. Trabajamos con los instintos todo el tiempo, que los instintos los tenemos como por ahí como un acto irracional, como decía en la parte teórica, y en realidad los instintos para lo que es un parto fisiológico, el acompañamiento de la lactancia y el puerperio, son grandes facilitadores para poder conectar a la mujer que está atravesada por la cultura, la educación y el aprendizaje, a poder bajarnos a este tiempo, mamá-bebé, a este tiempo y a esta información, ¿no? Que nos traen los bebés con los instintos para poder establecer una lactancia más placentera. Entonces yo todo el tiempo estuve trabajando con esto sin saberlo, desde otro lugar, ¿no? Sí, entonces, seguro. La integración de obstetricia, sobre todo desde mi recorrido, ¿no? De que son más herramientas que uno tiene que brindarle, ¿no? Al paciente y a uno para estar mucho mejor. Se integra, o sea, vos integrás con la teoría de biodanza, por ejemplo. Yo aprendí la teoría del apego.
No la estudié en la facultad, la estudié en biodanza. Y en realidad nosotras estamos trabajando todo el tiempo con el apego. Sí, es verdad. Bueno, así un montón de información teórica que se cruza, pero que no está como integrada, empecé a integrarla. Claro. Y bueno, esto recién empieza, ¿no? Yo recién, Sí. el año pasado, terminé mis prácticas docentes y estoy en fase de titulación, estoy escribiendo mi tesis para titularme. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, la idea es ¿Dónde te poder brindar. capacitaste vos, Pau? Yo estudié Porque esto también preguntaba. en la escuela del Abasto. Hay muchas escuelas alrededor del mundo de biodanza. En todos los continentes hay escuelas de biodanza. Y bueno, yo estudié en la escuela del Abasto, terminé en la escuela del Abasto y la primera parte antes de la pandemia la había empezado en la escuela de Dique Luján. Pero hay un montón de escuelas de biodanza. Y lo más importante, antes por ahí de ir a formarse en la escuela de biodanza, es hacer el propio proceso. Pasarlo primero por el cuerpo uno. Biodanza invita todo el tiempo a eso, ¿no? Los 3 primeros años de biodanza son vivenciales, teóricos, vivenciales. Y a partir de que vos lo pases por el propio cuerpo, por tu propia identidad, ¿no? Sí. El poder ir a brindar esto a las demás personas. Así que bueno, es una propuesta que es súper interesante porque es una manera de aprender diferente, es una manera de comunicarse diferente y de pararse de la vida, en la vida diferente. Una de las cosas que a mí me están posibilitando al invitarme a hablar sobre biodanza en este congreso es mostrar una nueva manera de expresarme, ¿no? Como hay una nueva forma de expresarse de mi identidad, que es como facilitadora de biodanza, que obviamente va a integrar a todas las demás partes de mi identidad. Pero para mí es súper emocionante viendo desde dónde partimos, ¿no? De mi nacimiento en esa habitación llena de miedo, llena de rezos, realmente. Y bueno, y un montón de cosas que no conté, pero que son ingredientes que fueron creando la partera que soy, ¿no? La verdad, súper interesante. Te felicitamos, hermosa exposición y bueno, ojalá que se pueda esto replicar. Así que gracias por compartirlo. Bueno, muchas gracias. Y esperemos que sí, que podamos encontrarnos en alguna clase de biodanza próximamente para profesionales. Bueno, un beso. Seguimos con el congreso. Gracias por la invitación. Hasta luego.